Perfecto. Bueno, en principio quiero agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación a este magno evento. Entiendo que esta es la primera de 5 jornadas que se van a desarrollar durante toda esta semana. Dado cuenta que los colegas que me van a acompañar dentro de esta mesa se encuentran ausentes, entonces voy a tomar un poco más de libertad en cuanto al tema del tiempo, de abordar una pregunta que es bastante vital, que es analizar respecto de la necesidad de poder tener una nueva normatividad respecto de contrataciones con el Estado. Y les voy a dar un mensaje a partir de mi experiencia, no como árbitro, sino más bien como operador logístico en el marco del tema de las contrataciones públicas. Porque antes de dedicarme al arbitraje propiamente dicho y a la asesoría en materia de contrataciones con el Estado, fui inicialmente funcionario público, servidor y luego funcionario, inicialmente en el órgano de asesoría jurídica de una entidad del Poder Ejecutivo y después jefe de contrataciones públicas del despacho presidencial. Dentro del marco de esa esfera de acciones, también se me permitió participar con buenos profesionales, dentro de ellos la doctora Patricia Seminario y también el doctor Mijail Vizcarra, en el marco de la elaboración del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado en el campo del texto único ordenado de la ley 3225 de la versión del año 2018 vigente en el año 2019. Así es que esas dos aristas voy a tratar de imbuirlas y hay una principal es con la que voy a iniciar o con la que voy a empezar la exposición. La arista de haber sido logístico, no solo logístico, jefe de un área logística en la pandemia del COVID-19. Creo que la pandemia del COVID-19 ha permitido evidenciar muchísimos errores dentro del campo de la administración pública y algunas falencias que evidentemente queremos mejorar como Estado para poder mitigar daños e incidencias. Empiezo desde esta última arista. Era marzo del año 2020, todos recordamos ese mes y específicamente la fecha del famoso 16 de marzo. Se nos anunciaban toques de queda, se nos anunciaban estados de emergencia, se nos anunciaban evidentemente estados de cosas que se nos venían como país y que por lo tanto me manejaban algún tipo de zozobra. Nadie estaba preparado a nivel mundial para una pandemia con tal gravosidad como la que se tuvo que vivir en diferentes escenarios. ¿Por qué hago colación a esto? Porque en el año 2020, en el mes de marzo, yo era jefe logístico, era jefe de un órgano encargado de las contrataciones con el Estado, en este caso el despacho presidencial. A las 2 semanas empezó a cundir el pánico y por lo cuanto empezaron a surtir requerimientos de contrataciones, principalmente de adquisición de bienes, para poder tomar en consideración compras de guantes, porque antes se pensaba que los guantes mitigaban la propagación del COVID-19, o de alcohol de gel, jabones líquidos, cosas que nosotros, si ya tenemos algún tipo de experiencia en el marco de las contrataciones con el Estado, podríamos adquirir a través de acuerdo marco de Perú Compras, es decir, el tema de compras por catálogo. Bueno, lamentablemente no estaban catalogados estos bienes que eran de suma urgencia y por lo tanto como operador logístico tenías dos opciones, o hacer una adquisición vía adjudicación simplificada a gran escala, pero no se podía dimensionar la necesidad porque no estaba previsto evidentemente la mitigación de la pandemia del COVID-19 dentro del cuadro de necesidades del ejercicio fiscal anterior, y o hacer contrataciones de 8 UITs o contrataciones directas. Había evidentemente impactos políticos, habían salido algunos escándalos en cuanto a adquisiciones por parte de la Contraloría General de la República, inclusive, y del Ministerio Público en cuanto a sus adquisiciones de bienes, porque los precios oscilaban demasiado. Una forma de mitigar problemas de incidencia, evidentemente, corrupción y demás, era el acuerdo marco, pero no fue sino hasta el mes de octubre, es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y recién en octubre, a mediados, que se entraron en el catálogo del acuerdo marco la mayoría de bienes que se podían adquirir para la propagación o mitigación o atenuación de la pandemia del COVID-19. Es decir, más de 6 meses. ¿Por qué traigo a colación esa comparación en cuanto al tema temporal? Porque con la Ley General de Contrataciones Públicas,
lo que se busca es la eficiencia de la contratación, se ha establecido un tiempo para la elaboración del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado de 6 meses. Reglamento de una ley de contrataciones con el Estado que va a cambiar el sistema del SEACE a un nuevo sistema denominado Plandicop, que va a cambiar el tema del esquema de la selección de ganadores dentro de un procedimiento de selección porque se está aplicando el principio de valor por dinero, que va a cambiar evidentemente el sistema de los actores dentro de la contratación pública. Por ejemplo, ahora se habla de área técnica estratégica, además del área usuaria y además del área de gestión administrativa del contrato, que son conceptos que aparecían en la realidad, pero que no estaban regulados o no están regulados dentro de esta actual ley de contrataciones con el Estado. Incluso se habla de certificación de centros de arbitraje de instituciones arbitrales, cosa que antes no existía y que pensábamos que dentro de los 6 meses vamos a tener la regulación específica o la regulación que se necesita. Bueno, en una crisis mundial, en un sistema caótico de necesidades, evidentemente de satisfacción para temas tan elementales como la salud, nos tardamos como Estado 7 meses en catalogar en el acuerdo marco bienes de primera necesidad. Y con eso el primer sistema de alarma, que es un sistema de alarma respecto de la implementación de esta nueva ley de contrataciones con el Estado, y que es básicamente, ¿podremos lograrlo en espacio de 6 meses? ¿O podrá ser el plazo ampliado en su oportunidad? ¿Podemos tener un nuevo sistema que va a cambiar hasta de los nombres respecto de los actores en el marco de las contrataciones con el Estado? Porque ya no se vamos a tener ni siquiera OCE, sino en este caso el organismo especializado en contrataciones eficientes. Vamos a ver si es que se llega a la eficiencia en el marco de las contrataciones del Estado. Hay tres atisbos que es importante que ustedes conozcan, estimados amigos. Y yo sí soy muy particular y por eso es que les dije que iba a hablar desde la perspectiva de operador logístico. Yo creo que con la implementación de la norma, porque se me ha preguntado, ¿es necesaria la implementación de una nueva norma? Se está haciendo lo mismo que se hace siempre. Todos los gobiernos en diferentes estratos, evidentemente es su mandato, han tenido que intervenir para modificar la norma de contrataciones con el Estado. Como si modificando la norma de contrataciones con el Estado vamos a poder satisfacer las necesidades. Y les doy ejemplos, porque acá hay que ser bien prácticos con el tema de los ejemplos. Si tú en tu PAC inicial, es decir, en tu plan anual de contrataciones inicial, consideras, de acuerdo a la prospección de gastos, que vas a realizar una adjudicación simplificada y lo catalogas así en tu PAC inicial, ¿ya? En tu plan anual de contrataciones inicial, y producto de la indagación de mercado, tú evidencias que no va a ser una adjudicación simplificada del procedimiento de selección que vas a llevar a cabo, sino más bien una licitación pública si hablas de bienes o de obras, o de un concurso público si es que hablas de servicios de consultorías, y evidentemente ya lo tienes proyectado, ya está en tu página inicial. Oh, maravilla de Dios, no necesitas modificar la norma, pero te obliga el propio sistema del SEACE, vamos a ver si se corrige en el tema del plan DICOM, a hacer una modificación del plan anual de contrataciones, excluyendo el procedimiento de selección que como objeto ya tenías para incorporar el nuevo procedimiento de selección, cuyo objeto es el mismo, pero el tipo de procedimiento de selección es diferente. Ahora, ustedes dirán, hey, pero es solo una simple resolución que se puede cargar al sistema del SEACE. Sí, pero esa resolución tiene que estar visada, tiene que contar con informe legal favorable, tiene que contar con informe, obviamente, logístico del OS sustentatorio y también, evidentemente, con la previsibilidad presupuestal, que eso es lo que se necesita también para la incorporación al CAC. Eso se llama burocracia y no se corrige con una ley, porque esta burocracia creada desde una simple modificación derivada de la indagación de mercado de un plan anual de contrataciones inicial, un plan anual de contrataciones actualizado, no estaba en la ley, no estaba en el reglamento, pero todos los operadores logísticos hemos tenido a bien alguna cuenta en cuanto a pasar por ello. Con lo cual se necesita en el marco de las contrataciones con el Estado, y este es el mensaje que quiero instaurar, eficiencia dentro de los sistemas que operativizan la contratación pública estatal. Segundo mensaje. Hace algunos días estaba en la región de Ayacucho y otros días atrás en la región de Pasco comentando respecto a esta nueva ley y de los problemas de los operadores logísticos. Y hablamos de algo que, yo estoy seguro, hacen una encuesta
entre todos los operadores logísticos de diferentes entidades del Estado, se van a poder dar cuenta que están en contra del sistema de Perú Compras. Ojo, el sistema de Perú Compras como tal, o el tema del acuerdo marco como tal, es positivo. O sea, la finalidad de Perú Compras es valedera, es sustentatoria, si se lo quiere mencionar así. Sin embargo, en la realidad, en la parte operativa de Perú Compras, ahí encontramos un gran problema. ¿Cuál es el problema en cuanto a la realidad o en cuanto a la practicidad de Perú Compras? En principio, no está funcionando su sistema de cálculo virtual o calculadora virtual. Los precios de la calculadora virtual, por lo cual tú tienes que hacer la certificación presupuestal, a veces están 3 o 4 veces mayores al valor de mercado. Y eso es lo que pasa, chicos. Hay investigaciones fiscales de alto vuelo. La investigación, por ejemplo, de la fiscal de la Nación está vinculada a la adquisición de computadoras que se hicieron por acuerdo marco, no se hicieron por adjudicación simplificada ni por otro procedimiento de selección, se hicieron por acuerdo marco y lo que se le está cuestionando es la sobrevaloración. Cuando yo digo dentro de mi esquema de conocimiento de contrataciones con el Estado, que ¿cómo vas a poder haber sobrevalorado esas computadoras si previamente el propio sistema de acuerdo marco te dice el tope mínimo que tú tienes que poner como certificación presupuestal? Eso no lo pones tú como operador logístico. No lo haces tú, simplemente coges lo que te arroja el sistema de cálculo, que se supone que son contrataciones históricas, y después de eso pides una certificación. E inclusive el postor que está interesado en participar puede cotizar por encima de ese valor, con lo cual tienes que hacer una actualización de la certificación presupuestal. ¿Y qué es lo peor? Y lo que más detestan, si se puede utilizar ese término, los operadores logísticos, que una vez emitida la orden de compra o de servicio, tienes 2 días como postor para aceptarla, ni siquiera inicia el plazo de vigencia o ejecución contractual. Y ese es el sistema que tenemos de Perú Compras. En la versión inicial de la propuesta de modificación del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2021, que recibió varias observaciones, se daba mucho peso al sistema de acuerdo marco de Perú Compras. Y es lo mismo que hemos traído a colación acá. No está funcionando. 6 meses para categorizar o catalogar bienes que eran de necesidad en una pandemia que estaba matando gente. Y para eso no necesitabas modificación de la ley. Necesitabas modificación de los sistemas que estaban vinculados a las contrataciones con el Estado. A lo mucho directivas o criterios estandarizados. Otro ejemplo de que se necesita para mejorar el Estado en cuanto al tema de sus contrataciones públicas y que no está vinculado a la emisión de una ley. El código UPSO, el catálogo único de bienes, servicios y obras, que en teoría te ayudaría a individualizar las necesidades del Estado para poder saber en qué gasta y de esta manera el Ministerio de Economía y Finanzas, al momento de evaluar los cuadros de necesidades para hacer la composición de lo que sería a futuro la ley de presupuesto a partir de los recursos ordinarios, ya, debería tener algún símil. Pero lamentablemente los CUPSOS que se tienen dentro del sistema, es decir, los códigos CUPSO que se tienen dentro del sistema, no son suficientes, principalmente en el área de tecnologías de la información, cuyo desfase histórico, y los logísticos que están acá presentes lo saben, es de entre 3 a 6 meses. Por lo tanto, los cursos de lo que es el tema de telecomunicaciones o lo que es el tema de informática se vuelven obsolescentes muy rápidamente. Y uno dirá, doctor, pero la directiva te dice que 2 días se demora la aprobación del curso y que tienes que llenar un formulario para que hagas la petición. Bueno, 2 días hábiles sería tiempo considerable para una tramitación meramente administrativa. No está la ley, porque no se habla de ley de contrataciones con el Estado, pero es un trámite que está inmerso dentro de las contrataciones públicas. Bueno, eso puede durar un mes y medio. Lo he visto en diferentes niveles del gobierno. Y estoy hablando del despacho presidencial, estamos hablando de la entidad más alta del Poder Ejecutivo. Lo he visto en ministerios, lo he visto en municipalidades, en gobiernos regionales, en programas sectoriales, incluso hasta en las Fuerzas Armadas. Y por eso es que tenemos el gran problema de las brechas que no se logran enmarcar en el cierre o en la individualización del sistema.
Eso es lo que pasa. Ahora, ustedes dirán, entonces utiliza un código actual, CUPSO. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Si la finalidad era la individualización más próxima a la realidad para poder identificar en qué gasta el Estado, lo que hacían los operadores logísticos cuando no encontraban los cursos, sobre todo en los temas informáticos, era poner el que más se le parezca, con lo cual estábamos creando una falacia en cuanto al tema de la individualización de los gastos del Estado en el marco de las contrataciones con el Estado, porque se utilizaban cursos que cuando tú ibas a catalogar eran de mentira y cuando pasabas el control de inventario patrimonial o el calendario de avance patrimonial, que eso se hace todos los años en las entidades del Estado, se catalogaban de manera diferente. Peor aún, se ingresaban al sistema de almacenes de manera diferente. Y aún peor, no se consideraban patrimoniales bienes que sí deberían ser catalogados como patrimoniales, justamente porque no teníamos esa interfaz. Y eso pasa en la realidad. ¿Se necesita cambiar una ley para eso? No. No se necesita cambiar una ley, es un tema informático. En una charla del CAE, del Círculo de Arbitraje con el Estado, se habló del sistema CONOCE. En aquel entonces estaba en el Poder Ejecutivo y de 5 ministerios, ninguno lo utilizaba. Ninguno. Por un tema de prudencia no diré el nombre de los ministerios, pero estamos hablando de contrataciones a nivel del Poder Ejecutivo. El buscador beta, tampoco. Ni siquiera tenemos la estandarización en cuanto a las directivas de 8 ITs. Si ustedes vieran, estimados amigos, la realidad es en provincia, es en las municipalidades distritales donde te piden la exigencia, ¿ya?, de tener 2 o 3 cotizaciones validadas para contrataciones de 8 ITs. Y si yo les dijera que la norma general solamente te pide 2 postores con ofertas válidas en la subasta inversa electrónica, porque ni siquiera en la licitación pública te lo pide. Basta con que uno esté apto, calificado y que haya pasado por los filtros, evidentemente los criterios de admisión y de evaluación. Pero para las 8 ITs, principalmente en las municipalidades, porque así dijo una directiva modelo, se necesitan 2 cotizaciones. Ojo, que nos costó bastante como Estado pasar de las compras de 3 UITs a 8 UITs. Y ni siquiera la directiva modelo de 11 es obligatoria para todas las entidades. Y hay investigaciones de naturaleza penal que se hacen en atención a la aplicación de esa directiva que no es obligatoria. Les cuento una experiencia yéndome fuera del escenario de especialista logístico al escenario de árbitro. ¿Bien? Apurímac, una región importante del país. Yo había sido designado como árbitro residual y era una audiencia de instalación del tribunal arbitral porque así lo habían pedido las partes. El presidente del tribunal inicia esta audiencia y se veía muchas interferencias en cuanto a la participación de la abogada, la señorita, la procuradora pública. Y eran tantas interrupciones y tanta anomalía en cuanto al tema del desarrollo, porque se estaba haciendo virtual, que en un momento ya llegaba a ser intolerable y es así que el presidente del tribunal le pide a la doctora, por favor, usted ha sido notificada con la antelación debida para que tome las previsiones en cuanto al tema de su conectividad a Internet. ¿Y saben lo que hizo esta procuradora, esta abogada? Le pidió un minuto para que le explicara al presidente de este tribunal arbitral lo que ella estaba pasando en esos instantes de la audiencia de instalación. ¿Qué resulta? La doctora estaba en una camioneta que estaba en la punta de un cerro a 2 horas y media del pueblo que representaba esta municipalidad distrital de Progreso Bravo. Y lo que hizo es bajarse de la camioneta y con la cámara que tenía mostró la camioneta donde estaba haciendo la audiencia, mostró el pueblo y mostraron todos los cerros, porque recién ahí alcanzaba la señal para poder conectarse. Y esa es la realidad de muchas zonas de nuestro país. Hace algunos meses estuve en el Daten del Marañón y no hay temas de conectividad. 5 contratos BID. No se conocía el tema de contrataciones con el Estado. Nunca se había visto un arbitraje. De hecho, la procuradora de esta municipalidad distrital de Apurímac era su primer arbitraje. Purús, en Ucayali,
Y uno dirá, no tiene mucho dinero. Falso. Tenía mucho dinero por el tema del Foncomún y temas vinculados al tema de Canon. Y nunca habían escuchado hablar de la palabra JRD o Junta de Resolución de Disputas, que ahora se va a llamar Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Y uno dirá, bueno, se soluciona con el tema de la capacitación. Eso no es así. Porque en el tema de la capacitación, quienes han trabajado en la entidad pública saben que están vinculadas a temas de PDP, el Plan de Desarrollo Personal. Y el Plan de Desarrollo Personal no incluye ni siquiera los CAS, solamente a los 276, 728 y a los de la Ley Servir. Y quienes conocerán la administración pública saben que la mayoría de funcionarios, cuando entran en gestión, entran a nivel de locación de servicios. Eso está mal, sí, se tiene que corregir, sí, pero es una realidad. Ellos no entran al sistema de capacitación. O CAS, también después de ser locador pasas usualmente al régimen CAS. Pero doctor, está la indeterminación del CAS, el precedente Huatuco, sí, ok, pero eso no soluciona el problema de la administración en cuanto al tema de su régimen laboral. Incluso ahora se habla de la eliminación de la ley Servir, que nunca se expandió. Y si no se expandió, es porque en el Perú, estimados amigos, se pone siempre la carreta delante de los caballos y no los caballos delante de la carreta. Siempre pensamos que con una forma mágica normativa vamos a corregir la realidad y eso no es así. No es así. Ni decir de los problemas que tenemos con el CAC y el interfase con el CIAF, o cuando no nos funciona el SIGA, por el tema de la intermitencia. Y el sistema de patente Oracle, que principalmente lo especifica el tema de seguridad perimetral gestionada, ya probablemente es insuficiente. Estamos hablando de más de 3.000 entidades. Y modificamos el régimen general de la contratación pública muy rápido, sin un espacio para poder internalizar una norma que cambia muchísimo, no es una norma eficiente o que esté generando predictibilidad o eficiencia. Hace 3 semanas estuve en la región de Cajamarca con el decano del Colegio de Ingenieros de Cajamarca y manifestaba su oposición porque ya hay 2 pronunciamientos en contra de la ley de contrataciones con el Estado que entra en vigencia el próximo año, en marzo, porque no se estaba tomando en consideración las recomendaciones de la Cámara Peruana de la Construcción y de los colegios de ingenieros del Perú. Y hacía mucha referencia al tema del RULCO. Claro, ellos eran mucho más extremistas, de decir que cuando existía el RULCO había menos incidencias en cuanto al tema de paralizaciones de obras. Y no teníamos el tema del arbitraje. Tampoco la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. No lo teníamos. Ahora los tenemos. Y hay la queja respecto del tema del cierre de brechas, porque tenemos muchas obras paralizadas. Hay temas que no necesariamente estaban enfocados en el tema de la ley de contrataciones con el Estado, pero que obedecían a temas de presupuestos. Por ejemplo, los presupuestos para la elaboración de los expedientes técnicos. Nadie habla de eso. ¿Por qué hoy día en la mañana vi una conferencia del Contralor General de la República que decía, hay 100.000 contratos paralizados, de los cuales 2.000 obras están paralizadas? Y el problema es el diseño, no hacen bien el diseño. Bueno, para hacer bien un diseño y un trabajo de elaboración de expediente técnico, lo que se necesita evidentemente es presupuesto. ¿Pero a qué se le ha dado el presupuesto? El 2%, del 2 al 5% para control concurrente de la Contraloría General de la República respecto al presupuesto de la obra. Pero para elaborar el expediente no se respeta ni siquiera lo que recomiendan los colegios de ingenieros del Perú. No se respeta porque no es en la norma. Y no se prevé bien la elaboración de expedientes técnicos. ¿Cómo un expediente técnico puede ser elaborado por una contratación menor a 8 ITs? Y ojo, nos estamos olvidando del desfase de los expedientes técnicos. Esos 3 a 6 meses y después los 9 meses con el tema del periodo ampliado, eso no funciona. Cuando se cambió del tema del SNIP al sistema de Invierte PI, ¿ya? No se le capacitó a los funcionarios. Sabían que era un tema de formatos, se contrató a especialistas en cuanto al tema del sistema de inversión, en cuanto al tema de Invierte PE, y ahora se están metiendo un montón de conceptos adicionales. En la región de Ayacucho, conversando con especialistas,
en cuanto al tema de la materia, por Salazar, decíamos cómo es que el logístico, el usuario logístico o el operador logístico va a aplicar el principio del valor por dinero, porque se estaba viendo el tema del análisis de estructura de costos, el tema de la posibilidad o la factibilidad de la oferta, ¿ya? Y que para que tomen una decisión. Yo hice el parangón en cuanto a lo que ya existe en la norma cuando hacen ofertas temerarias y lo que te piden es un desagregado de la estructura de costos y a partir de ese desagregado de la estructura de costos piden opinión al área usuaria, pero es eminentemente subjetivo. Y ahora vamos a ver, porque se dice que con el reglamento se implementará el tema de cómo es que se va a aplicar el principio del valor por dinero. La inserción de los contratos de diseño y construcción bajo contratos estandarizados internacionales es positiva, pero no es conocida en todo el Perú. Hoy es 15 de julio del año 2024. Créanme que va a haber un desincentivo, ¿ya? Créanme que va a haber un desincentivo para poder ser profesional dedicado o abocado a las operaciones de carácter logístico. Y se van a duplicar las investigaciones, con lo cual va a haber un freno en cuanto al tema de las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos. Hay cosas que no se han implementado, como el tema del costo de eficiencia. No, seguimos con el análisis costo-beneficio para el tema de la resolución de controversias, cuando ya los criterios internacionales están vinculados al tema de costo de eficiencia y se ponen criterios o se ponen principios que están aludidos como gestión de la gobernanza en esta nueva ley, pero que ya estaban en el decreto supremo 04 del año 2013 que desarrollaba el plan de políticas públicas de modernización de la gestión del Estado, que recién en el año 2018 se gestó a partir de la creación de la DGA, el gobierno del señor Vizcarra. Y eso ya antes lo había dicho, ya antes lo había gestado el presidente Humala, y no se implementaba. Y eso se ha copiado casi textual en el campo de esta nueva ley. Pero sin los instrumentos operativos para materializarlos y sobre todo informáticos, esquemáticos, es como si estuvieras dando una norma que te genera una especie de utopía sin las herramientas. Vamos a ver si el plan de COP lo soluciona. Vamos a ver si el reglamento lo soluciona. Por lo pronto, sí hay temas que alarman. Les invito a comparar el decreto legislativo 1017 y la ley 3225 en su versión inicial con esta nueva ley y se van a dar cuenta que esta nueva ley en cantidad de artículos es la que más refiere a un reglamento. O sea, tiene más artículos que hacen referencia a que en el reglamento se va a regular. O sea, ha sido tan descuidada, porque no quiero pecar con algunas expresiones, en mencionar los procedimientos de selección, porque ni siquiera incorporan en aquellos procedimientos de selección que se van a desarrollar en el reglamento, entiendo que sí, la selección de consultores individuales, por ejemplo, o el concurso de proyectos arquitectónicos, no está. Solamente está citada textualmente en la ley el concurso público y la licitación pública, y que de manera desagregada el tema de la adjudicación simplificada y otros procedimientos que ya el reglamento desarrollará. Es una gran preocupación y una gran responsabilidad también respecto de quienes vayan a hacer a futuro el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado y quienes vayan a elaborar el famoso plan de COP y vayan a hacer la transferencia de gestión del OCE al OEC. Espero de corazón que lo logren en 6 meses, pero les he traído un ejemplo claro y concreto que viví en la realidad. 6 meses para catalogar en acuerdo marco bienes que eran necesarios para salvar vidas y que no eran difíciles de poder identificar. Estoy hablando de guantes, mascarillas, alcohol. Ahora vamos a modificar todo un sistema, todo el esquema de contrataciones públicas, todo el esquema de defensa en materia de contrataciones públicas. Tenemos municipalidades en Piura, por ejemplo, procuradores distritales que tienen 7 u 8 procuradurías a su cargo. En Madre de Dios, 3 provinciales que no tienen procurador.
Y esa es la realidad. El arbitraje me ha permitido conocer a mi país y viajar bastante para ver la realidad de lo que es la necesidad en el marco de las contrataciones públicas. Les doy un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer progresivamente. No sé, insisto, esto es una opinión muy personal la que voy a dar, eh, con algo que propuso un trujillano y estoy hablando de Florencio Mixan Más, falleció. Él es el prescriptor del famoso proyecto Huanchaco, que es el proyecto de la implementación de la ley de contrataciones con el Estado. Perdón, el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal. Y él esquematizó la aplicación del nuevo Código Procesal Penal por etapas, es decir, por distritos jurisdiccionales. Y empezó en mi tierra, la ciudad de Trujillo. Y después se fue implementando en las diferentes cortes, porque sabíamos que del Código de Procedimientos Penales, que era un sistema de administración de justicia, en este caso de justicia penal, a este nuevo esquema que era inquisitivo, donde existía la inmediación, evidentemente iba a tomar tiempo su implementación. Y se hizo en varios años. Y ahora ya se tiene institucionalizado. Ni siquiera empezaron en Lima la implementación del Código Procesal Penal. Sin embargo, cuando se modifica y estamos entrando a un nuevo sistema del marco de las contrataciones públicas generalizadas, cambiamos todo el chip desde cero. No sé si se puede ampliar, insisto, tendríamos que tener bastantes esquemas de políticas públicas para poder interesarlo, pero creo que el mensaje es claro. En el campo de las contrataciones con el Estado no necesitamos de cambios de leyes únicamente para poder mejorar el tema de la contratación pública. Va más allá. Miren, con la mejora de los sistemas administrativos involucrados en las contrataciones públicas, ya le estamos lanzando un gran salvavidas a todos esos funcionarios que son jefes de OSC, que son operadores logísticos, que son GAFs u OGAs en diferentes gerencias regionales o en diferentes ministerios y que tienen que tomar decisiones en el marco de una normativa y de un sistema que muchas veces no les deja mucha cabida para actuar. Y les estoy hablando específicamente de dos de las etapas que son fundamentales para la contratación: actuaciones preparatorias y fase de selección. Porque los principales cambios que siempre hemos hecho en el campo de las normatividades de contrataciones públicas están orientadas a la ejecución contractual. Y en la ejecución contractual consideramos que vamos a conseguir lo que es la finalidad pública de cierre de brechas y demás, y eso no es así. Espero haber colmado las expectativas con estos comentarios y haber absuelto la pregunta de la doctora Lucía Ledesma. Felicito al Círculo de Arbitraje con el Estado, persona del doctor Jorge Ruiz y a todo su equipo de colaboradores que han organizado este congreso. Eh, Considero que hay bastante valía académica y que nos deja siempre los puntos sobre las IES para ir indagando en el marco de las contrataciones estatales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su excelente exposición. Para este segundo momento de esta mesa número 3, le cedo el uso de la palabra para que pueda presentar sus conclusiones finales sobre el tema. Adelante, doctor. Perfecto. Tres conclusiones que son importantes. En principio, eh, siento que no solamente se debe modificar una norma de contrataciones con el Estado para poder hacer eficiente el sistema de contratación pública. Hay directivas, hay normas presupuestales, hay sistemas de gestión administrativa y necesitamos mayor capacidad de software informático, incluso personal que labora en las entidades públicas. Primera conclusión. Segunda, sí me parece un poco atropellante el tema de la implementación y de cambios normativos constantes y frecuentes. Eso no es una buena señal, no es una buena señal. Te estás adaptando a un sistema de contratación pública y cambian a otro distinto o cambian con determinadas particularidades, no es lo mejor. Más aún en un país que es tan variopinto y diverso como el nuestro. Y tercero, tenemos que lamentablemente
ir sobre la marcha de lo que ya está promulgado. Esta ley está promulgada y tarde o temprano va a entrar en vigencia, con lo cual la recomendación sería en la capacitación constante, o sea, un plan general de capacitación a los funcionarios y a los servidores públicos como primeros operativos o operarios directos del campo de la contratación pública estatal. Y luego quienes nos involucramos en el sistema, árbitros, adjudicadores, proveedores, ¿no? Que de alguna u otra manera vamos a estar involucrados porque detrás de una contratación pública estatal no está el tema de una contraprestación y nada más. Está la satisfacción de una necesidad que tiene que ver con la colectividad, con el crecimiento de nuestro país. Un colegio, una carretera, un hospital, una represa, una posta médica ayuda a la gente, nos ayuda como país. Y solo a través de esa vía vamos a poder conseguir la sostenibilidad social que creo que todos los peruanos anhelamos conseguir. Muchas gracias, doctora Ledesma. Muchas gracias, doctor, por tales conclusiones. Estimado doctor, estimados presentes, en esta mesa número 3, el ilustre doctor Carlos Álvarez nos ha compartido algunas reflexiones desde su experiencia como operador logístico en una entidad pública, sobre todo durante la pandemia por COVID-19, así como también de algunas realidades en nuestro país con las que se ha enfrentado y ha podido experimentar. En ese sentido, tenemos una pregunta en el chat que nos dice: ¿cuáles son las implicancias de la modificación de la nueva ley de contrataciones con el Estado, dado que la actual tiene vacíos legales y falencias en el tiempo, a pesar de todas las modificatorias de la ley 3022-5? Una pregunta bastante amplia. Me hubiera gustado identificar las falencias específicas, ¿no? Para abordar una de ellas. Bueno, lamentablemente toda ley va a ser perfectible, no es una construcción humana, en principio. En segundo término, la reflexión que traigo a colación es que lamentablemente no necesitamos solamente de normas legales para poder mejorar el sistema de contratación pública. Hay otros actores presupuestales, logísticos, operativos e incluso discrecionales. Ahora, si queremos evidenciar el tema de vacíos o deficiencias normativas, tendríamos que seguirnos, en principio, el caso en concreto y después tratar de hacer máxime respecto de cualquier sistema. Les doy un ejemplo. Cuando tú ejecutas una fianza, y esto es un vacío de la normativa legal, hay muchas personas que consideran que la ejecución de una fianza se convierte automáticamente en un RDR, es decir, una incorporación al fijo presupuestal de la entidad ejecutante, y eso no es así. Eso lo describí no de la norma de contrataciones públicas, sino de una norma contable del sistema presupuestal de la nación. Y por lo tanto, la ejecución de esa fianza, si es que viene de recursos ordinarios, el presupuesto de donde se está desarrollando a cabo, se está llevando a cabo el contrato, pasa al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace cuando se toma una fianza es preservar, estoy hablando de previsión presupuestal, para el siguiente ejercicio si le da continuidad o viabilidad al proyecto. Eso no está en la ley. Podría animarse como un vacío porque hay algunas entidades, principalmente municipalidades, esto lo he visto en Cajamarca, lo he visto en Huánuco, que lamentablemente toman como RDRs por el solo texto del propio reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Y no es en realidad una viabilidad de adquisición, porque recordemos que la naturaleza jurídica del RDR es completamente distinta. Pero bueno, ese es un vacío. La solución, norma contable, que apareció recién en el año 2019. Imagínense cómo se hacía antes. No sé si con esta reflexión doy a colación. Modificar la ley, sí, pero hacerlo bien y pensar que no solamente con una modificación normativa se va a generar como que por arte de magia el cierre de brechas, que entiendo que es lo que buscan las contrataciones estatales, o en su defecto la satisfacción de las necesidades de la población. No es tan fácil como promulgar una ley en el peruano, no es tan fácil como hacer una comisión a nivel del Congreso de la República o de los diferentes entes estatales. No es tan fácil. E insisto, no he hablado mucho de los contratos de ingeniería o contratos estandarizados. Son buenas prácticas, están trayendo resultados, pero tenemos 24 regiones en el Perú.
y no todas están adaptadas a esos sistemas de contratación especial. Eso puede ser un boomerang, estimada doctora Ledesma, que espero que no le pase a mi país, sino que por el contrario, tratemos de mejorar. Lo digo por varias experiencias. Eh, el relleno, por ejemplo, sanitario de Moyobamba, el tema de la limpieza del lago Titicaca, eh, el tema de la cuenca de saneamiento del Daten del Marañón, el tema de la conexión de Sisa con Nuevo Cajamarca. Todas esas obras estaban, de las que he tenido conocimiento porque me he involucrado de alguna u otra manera, estaban vinculadas a contratos de carácter colaborativo y contratos de diseño de ingeniería. ¿Y sabe cuál es el resultado común, estimada doctora Ledesma, de esas obras? Se encuentran paralizadas y en etapa de solución de controversias. Estoy dando ejemplos de Puno, de Amazonas, de San Martín, de Loreto y de Junín. Espero que no sea un efecto boomerang esta nueva ley de contrataciones con el Estado. Agradezco nuevamente al CAE, al doctor Jorge Ruiz, a toda su organización. Yo creo que este evento es muy valioso, que nos permite reflexionar respecto de que lo que se nos viene, aquellos que estamos involucrados e interesados en el campo profesional de las contrataciones del Estado. Muchísimas gracias.